Número 25 en el marco de las 40 reuniones que se llevan a cabo durante todo este año con motivo de los 40 aniversarios de Fundación Mediterránea en todo el país. Agradecemos la presencia, como siempre, de los señores socios, invitados especiales y autoridades, como así también a socios de entidades amigas. Le damos una cálida bienvenida a nuestro invitado especial de hoy, quien será el orador, doctor Luis Lacalle, expresidente de la República Oriental del Uruguay, a los diputados Héctor Baldassi y Mario Negri, al ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, Osvaldo Giordano. Bienvenido, presidente de la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento, Alejandra Torres, presidente de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, Mario Cunio. Como así también le damos la bienvenida a los secretarios de Integración Regional y Relaciones Internacionales, Carlos Alessandri, de Promoción de Inversiones, Hugo Bonancea, secretario de Comercio, Víctor Lutri, secretario de Seguridad Ciudadana, Diego Hack. Subsecretario de Pymes, Tomás Grunaut, director de Pymes, Emilio Graglia, bienvenido también el director general de Infraestructura, Rubén Borelo, director de Cooperación Internacional, Carlos Tassile, y el director del Banco de la Nación Argentina, Jorge Lawson. Bienvenido la legisladora Zoer El Zucaría y el legislador Orlando Ardú, como así también muy buenas tardes al intendente de Arroyito, Mauricio Cravero. Bienvenido el concejal Martín Lerena. Y le damos una especial bienvenida a los cónsules que nos acompañan, del Uruguay, Álvaro Barba García, de Chile, Frank Sinclair Manley, del Perú, Carlos Berninson de Vescovi, al cónsul de Honduras, Roberto Blasco, de Bélgica, Alejandro Blaes, al cónsul de Austria, Federico Schresser, al cónsul de Francia, Pablo Soncini Astudillo, bienvenidos los cónsules de Líbano, Julio Rufeil, de Gran Bretaña, Noela Lawson, de Japón, Guillermo Martínez Ferrer, y cónsul emérito de Japón, Norberto Bertaina. A los presidentes de las cámaras que nos acompañan y de la Unión Industrial de Córdoba, Gerardo Seidel, la presidenta de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de la ciudad, Isabel Martínez, presidente de la Cámara de la Construcción, Marcos Barenbaum, presidente de SEDUC, César Martínez, presidente de la Cámara de Empresarios de Repuestos Automotor y Afines de Córdoba, Mariano Arles Martín, presidente de la Cámara de la Industria Eléctrica de Córdoba, Emilio Echegorri, presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, Carlos Kessman, presidente de AmCham, Delegación Córdoba, Tomás Capdevila, presidente de la Cámara Argentina de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Enrique Humbert, presidente de la Asociación Cordobesa de Agencias de Publicidad, Ernesto Alac, presidente de la Cámara de Centros de Contacto, Marcelo Bechara, presidente del Córdoba Technology Cluster, Diego Casali, y el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, José Simonella. A todos ellos, bienvenidos. Ya nos están acompañando además empresas e instituciones con motivo de los 40 años de la Fundación Mediterránea, que pueden ver sus logos en las pantallas aquí al frente, como así también nos pueden hacer un seguimiento de lo que será la disertación del día de hoy de este evento que se está transmitiendo en vivo a través del canal oficial de YouTube y de la página oficial de Fundación Mediterránea. Invitamos ahora sí, sin perder más tiempo en esta jornada, al orador principal, al doctor Luis Alberto Lacalle, expresidente de la República Oriental del Uruguay. Mientras tanto, les cuento que él nació un 13 de julio de 1941, es abogado y político y ha ocupado además el cargo de diputado y senador. Fue presidente de la República Oriental del Uruguay en el periodo 1990-1995. Ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad Hebrea de Jerusalén, Universidad Complutense de Madrid, Universidad Nacional del Paraguay y por la Universidad Nacional Autónoma de Guadalajara en México. Ha sido condecorado también por los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay, Ecuador, Chile y España. Muy bienvenido el doctor Lacalle. Bien, mientras tanto, nosotros les seguimos contando que pueden encontrar las presentaciones realizadas a lo largo de todas las distintas disertaciones y encuentros ingresando en el sitio de la entidad www.fundmediterranea.org.ar, donde pueden seguir la transmisión en vivo, donde también encontrarán la agenda de los eventos que vienen.
Además aprovechamos para saludar a nuestros nuevos socios, Luis Magliano y Alberto Miretti de Cabaña Pílaga Capil, por la obtención del Premio Testimonial Clarín Rural a la trayectoria en ganadería. Si están aquí presentes, que si pueden ponerse de pie y les acercamos un cálido aplauso. Doctor, bien, un gusto verlo nuevo. Ahora sí lo tenemos ya listo para disertar el doctor Luis Alberto Lacalle. Señora Presidente de la Fundación Mediterránea, señores asociados, muchas gracias por la invitación. Estos días yo sé que están entretenidos en cosas más trascendentes, pero como un recreo antes de decidir, o si ya están decididos, vamos a proceder a conversar sobre algunos temas que no son los de la elección del domingo que viene, pero creo que tienen cierta trascendencia desde el punto de vista de nuestros países y aún de nuestra región. Así que con mucho gusto vamos a conversar. No lo tomen como propaganda, pero el tema que yo voy a tratar es el tema de este pequeño ensayo que yo publiqué hace un mes, que es América Latina entre Trump y China. De todas maneras, antes quiero felicitar a la Fundación por su 40º aniversario. Quiero alegrarme una vez más de estar en la provincia federal artiguista de Córdoba. Hace 200 años la provincia de Córdoba le mandó a Artigas, que estaba en su campamento de purificación en las márgenes del río Uruguay, una espada que se conserva en el Comando de Ejército de mi país, en cuya hoja estaba inscrito lo más lindo que se pueda decir de un caudillo: Córdoba al protector de los pueblos libres. Y por eso para nosotros Córdoba tiene siempre un lugar muy especial en nuestro corazón. Todo esto empezó, este pequeño ensayo que no llega a ser un libro, pero creo que es una idea que da para trabajarla y para analizarla. Comenzó con un artículo periodístico que luego empezó a crecer y desbordó las posibilidades y los límites que me fija a mí el diario El País de Montevideo, donde escribo una vez por mes. El nombre primero, que me parecía ganchero para un artículo y que los editores no lo quisieron adoptar para el libro, era Game Change. Es decir, yo creo que hay que hablar en castellano, pero hay palabras que tienen su resonancia en su idioma original. Y por Game Change, más allá de cambio de juego, que es la traducción literal, esa palabra se usa en los Estados Unidos sobre todo como el acontecimiento que cambia el juego. Es decir, episodios, actos, decisiones de tal trascendencia que su ocurrencia, sus consecuencias, provocan una modificación de lo que antes dábamos por seguro, una modificación de las estrategias, una modificación de los planes de los gobiernos y muchas veces de los sectores privados. Y efectivamente, para muestra de lo que a nuestro juicio son estos game changers,
son esos episodios de cambio de juego y en el más alto nivel voy a mencionar episodios contemporáneos que todos reconocemos como transformadores de las circunstancias que se vivían en su momento. La caída del muro de Berlín, sin lugar a dudas, implicó un cambio muy trascendente porque ponía fin a los años que van de 1945, el mundo de Yalta, con la bipolaridad que se vivió y la implosión del sistema soviético trastornó y cambió enormemente ese mundo. Más recientemente, el Brexit. Sin lugar a dudas, la decisión tan peculiar para nuestros ojos, para nuestro análisis, del electorado británico en el sentido de dejar Europa, no solamente afecta al Reino Unido en cuanto a su relación con sus vecinos de enfrente, sino que afecta a la propia Europa y es más, me atrevería a decir que pone en cuestión el propio Reino Unido, que como todos sabemos es un acuerdo entre Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte. Ese es efectivamente un game changer de primer nivel. ¿Qué elegimos nosotros para este razonamiento como episodios que cambian el juego? Elegimos 3 líneas de razonamiento. La primera, marcada por la muerte de Fidel Castro, aunque el episodio continuó, el fin del castrismo, es decir, los 60 y tantos años que además para quienes tenemos la edad que yo tengo, que es bastante más de la que todos ustedes suponen, yo tengo 76 años, ha sido nuestra circunstancia. Nacimos a la vida del entendimiento político cuando Fidel Castro llega al poder y nos vamos yendo en la última vuelta cuando termina en el episodio venezolano el modelo, el impulso de Fidel Castro. La otra línea de razonamiento es la llegada a la Casa Blanca del presidente Donald Trump, con todas las peculiaridades que tiene el personaje y la circunstancia en que es electo. Y finalmente, la otra línea, que como veremos se atan y se combinan en una trenza, es el avance sostenido, indisimulable y al parecer imparable de China, expandiendo sus esferas de influencia hasta llegar muy fuertemente al continente sudamericano. Estos 3 episodios, más allá de que creo que merecen la calificación de cambio de juego, nos afectan directamente. Yo diría que nos afectan directamente hasta en el Río de la Plata, por no ir a Uruguay, Argentina, Paraguay. No, nos afectan por lo menos en esta parte de nuestra América del Sur, y no les cuento en el balcón pacífico de nuestro continente, que está mirando del otro lado del océano a la China. Permítanme que desgrane, todos conocen los episodios, no pretendo traer una novedad, ¿sí? Razonar sobre episodios que conocemos. En el año 59, Fidel baja de la sierra, se produce un movimiento de gran simpatía hacia él y sus camaradas, muy inflado y muy bien vendido, muy bien publicitado
por la prensa llamada progresista, llamada de izquierda, con lo relativo que tiene una izquierda norteamericana, pero que está emblemáticamente representada por el New York Times, que bordó, porque había elementos, pero fueron bordados para ser más vistosos, la batalla en la Sierra Maestra y el episodio de la llegada de este hombre tan particular al poder. Un hombre que primero negó su condición de marxista. No sé si se acuerdan, apelo a los tan veteranos como yo, si es que los hay acá. Me acuerdo que salió una grabación de Castro, porque lo acusaban de comunista y marxista, decía, campaña canallesca. Salía la grabación diciendo que era una campaña canallesca la que le atribuía su condición de comunista. Al tiempo, en una voltereta de las cuales nos iba a acostumbrar después, soy y seré marxista-leninista. Eso con la diferencia de un año. Esta epopeya, repito, vestida, no le quito a los hechos nada de lo que hayan ocurrido realmente, simplemente hubo una presentación muy atractiva, encendió el entusiasmo sobre todo de gente joven. La revolución, el bajar de la sierra, el dejarse las barbas, la transformación que se proponía para todo el continente, rápidamente tuvo algo que no podemos dejar de lado nunca, que es la inserción en la cultura políticamente correcta. Hasta el día de hoy hay en los centros culturales de Occidente una especie de fascinación con todo lo que sea la izquierda. Y como además hay partidos comunistas en casi todos los países, la red de difusión de determinadas consignas es insuperable. Es más, días pasados, preparando la segunda edición de este ensayo, leía una observación muy buena de Mario Vargas Llosa, refiriéndose a Gabriel García Márquez, que dice, y Gabriel optó por estar bien con la izquierda, porque eso lo hacía vivir más tranquilo. Si no, dice Vargas Llosa, como me tocó a mí, tenía que haber aguantado el feroz ataque de los que vigilan quién cumple lo correcto en materia de pensamiento político. Esa presencia de Fidel Castro, esa prédica, la conocieron ustedes, la conocimos nosotros en el Uruguay, cuando derivó en las iniciaciones de las acciones de guerra, de guerrilla, de subversión, con aquella teoría del foco de Regis Debray y todo lo que horriblemente pasó. Voy a hablar de mi país. En 1963 el Uruguay, como era habitual, vivía una democracia, había partidos de toda clase, trotskista, comunista, católico, blanco, colorado, bueno, del pelo que ustedes quisieran. Había periódicos de todas las ideologías, pero un puñadito de personas resolvió que esos eran libertades burguesas, que esos eran nada más que formulismos, y empezaron a robar armas, a tirar bombas, a matar policías, a secuestrar gente, tenerla encerrada bajo tierra en una jaula que conocí, es decir, a destruir el país más progresista desde el punto de vista social, más pacífico y más garantista
a destruir aquello, burlándose de las elecciones y de las libertades burguesas. Por supuesto que ningún país fue triunfante esta acción armada, más bien trajo los otros gobiernos, como pasó en mi país también. Después de derrotada la subversión en 1972, un grupo de oficiales, por primera vez en la historia del país, resuelven que ellos habían vencido y que además iban a hacer las cosas mejor que los políticos, y nos regalaron 12 años de silencio político que conozco bien porque primero me pusieron una bomba en los Tupamaros y después me llevaron encapuchado y secuestrado a los militares. Así que estoy en el justo medio como para poder opinar sobre esa vida que nos tocó gracias al empuje de Fidel. Esta lucha estuvo basada en ese impulso cultural y sobre todo en la ayuda de la Unión Soviética, que le costó un censo a la Unión Soviética, el chiste de Cuba, ¿no? Pero le permitió aquella jugada de los misiles, es decir, romper el equilibrio de Yalta y pegarle un susto a Estados Unidos bastante grande. Todo esto sin una sola elección. Nunca en Cuba hubo una elección. Y este hombre, ya en el fin de su vida, encuentra en el comandante Chávez el vicario, que además lo salva cuando la Unión Soviética le deja de dar dinero, lo salva económicamente. Y aquí aparece esta última versión, cuyo fin estamos viendo en cuestión, espero, de poco tiempo, porque lo de Venezuela es la última consecuencia del castrismo y va a provocar un remesón, un análisis, un autoanálisis de los partidos de izquierda en toda América del Sur y en toda América Latina. Con una diferencia, Chávez por lo menos era legítimo de origen, cosa que nunca pudo hacer Castro, nunca pudo decir a mí me votaron. A Chávez lo votaron y tuvo legitimidad de origen, que por supuesto no alcanza, porque para gobernar hay que tener origen legítimo y ejercicio legítimo del poder, el respeto a las leyes y a la Constitución. Y como ustedes saben, el molde populista, abonado por una caja prácticamente inagotable de petróleo a 110, 120, 130, convirtió a este hombre en un rey Midas que auxilió, que mandó dinero, que regaló o vendió petróleo barato, que mandó cajas con dinero. Bueno, todos conocemos los episodios que hoy lamentablemente han traído hambre de libertad, pero hambre física a uno de los países más ricos del mundo. Este fin de este arco de 60 años de influencia de izquierda va a traer, a mi juicio, ha traído ya un pragmatismo acentuado en lo que es gobernar. ¿Por qué? Y porque todos sabemos que la inflación no es de derecha ni de izquierda, que el déficit fiscal no es de derecha ni de izquierda, que luchar contra la pobreza no es de derecha ni izquierda, y me detengo aquí. En este pequeño libro hay unas estadísticas al final y muestran que en Chile y en Uruguay, durante el gobierno nuestro en Uruguay, la pobreza bajó del 12 al 6%, y en Chile también. O sea que no es patrimonio de los gobiernos de izquierda luchar contra la pobreza, es luchar contra la pobreza. Y yo creo que vamos a ingresar en un tiempo en el que va a haber partidos de izquierda, y está bien que los haya, pero que van a estar mucho más desideologizados en cuanto a una estructura cerrada y autónoma que se mete en la cabeza como quien mete un CD. Que vamos a estar de nuevo, y por suerte, con gente que dice, mira, el déficit no es bueno, es blanco, es colorado, es frentista, es radical, es peronista, es pro, es pra. No,
no es bueno, punto. Y esto yo creo que es un cambio muy importante. Inmediatamente, y aquí sí es con ciertos tintes de sorpresa, es el triunfo del amigo Trump en la candidatura a presidente de Estados Unidos. Es un personaje, sin lugar a duda, único, y sobre todo único en el puesto que está, en el sillón en que está, pero no debemos menospreciar la autenticidad del votante que lo llevó ahí. Nosotros a veces tenemos la visión de Estados Unidos, repito, costa este, Boston, Massachusetts, Nueva York, Washington, abiertos, o del otro lado California, siempre el más avanzado, con todas las modas. Y nos olvidamos de lo que está en el medio. Esa América del pueblo chico, del White Anglo-Saxon Protestant, del WASP, de una cantidad de gente que siente que el intelectual del este, que el señor de Harvard, Yale y no sé dónde, no lo interpreta, que es un señor prácticamente extranjero. Los centenares de millones de personas que no tienen pasaporte y que no conocen Europa. Bueno, la mitad de los senadores del Senado de Estados Unidos no tienen pasaporte. Esa América es auténtica. Tenemos que reconocer eso. Y miren que no estoy defendiendo al Trump en el ejercicio, pero sí que no es ninguna cosa rara que el que vio que se cerraba la fábrica, que el que vio que venía el inmigrante, que el que vio que a Estados Unidos le daban una paliza y otra también militarmente, empezaron a decir: yo necesito a alguien que me represente. Bueno, ahí aparece este hombre. Repito, cuyas acciones no compartimos, pero cuidado con creer que es un accidente. El aislacionismo en los Estados Unidos es una viejísima tradición y muy cierta, muy verdadera, muy natural. Cuando el presidente George Washington, el primer presidente, rechaza su tercer mandato, recomienda en una famosa carta a sus compatriotas: no se metan con los demás países del mundo. Acá tenemos bastante trabajo. Ustedes me dirán, era la Norteamérica, los Estados Unidos pastoriles del siglo XVIII, sí, pero eso siguió después con el presidente Wilson. Al final de la Guerra Mundial número 1, acuérdense que el presidente Wilson lanza la idea de la Sociedad de las Naciones, que Estados Unidos después no adhiere a ella, pero se retrae y considera que los problemas de Europa son bien de la decadencia, un continente viejo, que ahí había muchas más cosas para hacer para hoy y para mañana. Es más, cuando Alemania avanza sobre Inglaterra en la Guerra Mundial número 2, Estados Unidos no se compromete, manda unos barcos de guerra. Roosevelt no se atrevía a proponer ir a una guerra, porque la gente no quería meterse en los asuntos europeos. Ocurre que nosotros tenemos la visión de después de Pearl Harbor, ahí no hubo más remedio, después del ataque, y ahí sí se pone en marcha la fabulosa maquinaria, no solamente bélica, sino industrial, a suministrar la guerra, y se crea los Estados Unidos como conocemos. Pero miren que el estar ajeno y considerar que los europeos no merecen la pena es muy auténtico en Estados Unidos. Fíjense que anteayer o el jueves creo que fue, este individuo que está acosado por todos lados, investigaciones, grabaciones, filtraciones, fue a Huntington en Virginia del Oeste, West Virginia, y se mandó un discurso donde no quitó una coma todo lo que había dicho antes de la elección,
y donde la gente de esas características todavía cree en que el clima y el Tratado de París era para embromar a Estados Unidos, que hay que seguir metiéndole al carbón porque es lo barato y que nos vamos a preocupar del ambiente. Yo quiero que mi empleo vuelva a funcionar. Todas las industrias antiguas que se habían ido, algunas están volviendo porque el presidente apela al aprete. Es cierto que los países europeos no ponen la plata necesaria para la OTAN y le dice, ustedes están pagando impuestos y mandando a los hijos a que los maten en Afganistán y Al-Qaeda y allá, y los europeos no ponen, que es verdad. Entonces, este individuo, cuyas últimas consecuencias de ejercicio del poder no conocemos, yo creo que no va a ser fácil ni que desista de sus ideas, ni que deje la presidencia. Ahora, ustedes me dirán, y yo estoy de acuerdo, que hoy día es imposible desprenderse del mundo. El aislacionismo no es que sea una opción, no existe la posibilidad. El aislacionismo total. Pero el hecho de desdeñar los compromisos que se puedan tener en materia internacional, por supuesto que América Latina no figuró más que por el tema del muro y por los paisanos de América Latina que quieren ir a trabajar, pero no han designado los principales cargos del Departamento de Estado. Es decir, es efectivo y cierto que va a desengancharse todo lo que pueda del mundo. En medio de esto, y espero que me sigan porque el sábado, en La Voz del Interior, salió un artículo interesantísimo sobre el regreso de los imperios, algo por el estilo, que coincidentemente es un pequeño capítulo de este librito, porque se está produciendo algo que yo llamo los viejos ricos vuelven a ser ricos. Es decir, vienen a fortuna política y de poder algunas naciones que ya fueron poderosas. O sea que tienen la naturalidad en el ejercicio del poder. Turquía es la descendiente del Imperio Otomano. Irán, la descendiente del Imperio Persa. Viene desde la historia sagrada de Ciro el Grande y todo para allá atrás. China, no les cuento, es el próximo capítulo. Es decir, que y Rusia, bueno, el señor Putin es lo más parecido a un zar, metió de nuevo a la Iglesia Ortodoxa, el patriotismo ruso, que no es poco, es una nación admirablemente patriota. Entonces en el mundo ahora están apareciendo centros de poder, no quiero decir de segunda, pero más acotados, que no juegan en toda la cancha, pero que inciden, porque vieron que Turquía está en un lugar donde Irán, no les cuento, y la China es lo que nos toca inmediatamente. Yo al respecto, por supuesto, no soy un sinólogo, pero es un país que toda la vida me atrajo, y si ustedes ya lo saben, pero el libro de Kissinger, que es un ladrillo de este porte, es quizás lo más inteligente que se ha escrito, pero les agrego un libro que no es un ladrillo, es una baldosa, de un personaje cercano a nosotros, el presidente Alan García de Perú, un libro que se llama Confucio, que lo recomiendo en todas partes porque es lo más inteligente que he visto y he leído en materia de comparación de Occidente con China. Claro, cuando analizamos China, todos nuestros moldes mentales, intelectuales, parámetros de análisis nos vienen al piso.
Primero porque China siempre existió. El primer párrafo del libro de Kissinger al respecto es impresionante. Dice, no es que no tiene fecha de fundación, no tiene primer día la China. Cuando se empezó a escribir la historia del ser humano ya estaba. Y esa es una sensación que, claro, nosotros, países jóvenes, el 9 de julio, el 25 de agosto nosotros, todos... No, aquello siempre estuvo. Entonces tiene que transmitir a quienes la gobiernen, a esa enorme fuerza, una sensación de ser únicos. Ustedes saben que ellos se llaman a sí mismos el imperio del medio. Está el cielo, todos nosotros, y en el medio China, que además no es un poder político puramente, sino es una civilización. Y la civilización muy anterior a la nuestra. Cuando andaba Moisés por el desierto, ellos ya tenían organización estatal. Cuando los europeos comían carne cruda, tenían la pólvora. Es decir, no hay comparación con China. Y todo lo que yo voy a ir describiendo, diciendo, pónganle ese lente. No hay antecedente. A este no le podemos ver el apronte, ni lo podemos comparar. Lo cual lo vuelve interesantísimo desde el punto de vista de la novedad y terriblemente peligroso si no lo sabemos aprovechar desde el punto de vista del poder. La China se genera y se articula alrededor del señor Confucio, que no es ni un profeta, es un país que no tiene religión oficial. Fíjense que casi todos los otros imperios estaban alrededor de una religión. En Egipto, en Roma, todos los imperios cristianos, todo el Islam, el poder político vestido, mezclado, impulsado por la creencia. En China no. Diríamos, en un esfuerzo de lenguaje, es un país laico. Confucio no es es un filósofo, no es un líder religioso, pero además un filósofo y un pensador que dice la jerarquía es lo más importante en la historia de las naciones. Unos están acá, otros están allá, cada uno tiene que cumplir con su deber. Mirá qué lindo los Confucios que hubiéramos necesitado nosotros, ¿no? Para que nos diéramos cuenta que teníamos cada uno que hacer lo nuestro. Eso está desde el año 500. Y entonces no es de extrañar que en China la presencia del señor Mao Zedong, que tuvo 40 o 50 años, el momento del comunismo de China, después de la guerra, hasta ahora nominalmente, ¿no? En 4.000 años, es como un pelo en un conejo. Ahí hay una estructura que el Partido Comunista supo aprovechar para ordenar esa sociedad. Y tenemos que recordar un episodio que es horroroso, pero que fue de una gran incidencia en la historia de China, que es la guerra del opio. No sé si ustedes tienen el recuerdo. El cultivo del opio empieza en la India, es un narcótico, es algo que hace sentir bien. Bueno, estamos en la época de eso, ¿no? Y entonces los ingleses empiezan a llevarlo a China. Nuestros amigos los ingleses, buen negocio, los llevamos a China. Y un emperador con mucho criterio, mucho más que los gobernantes uruguayos que legalizan la marihuana, resolvió que esto era malísimo, que la gente le entraba a dar a la pipa, que parece que es una bolita que se pone, se prende en fuego. Yo no he incurrido en eso todavía. Y dice, acá está prohibido. ¿Y qué hacen las naciones civilizadas, Inglaterra, Francia? Le declaran la guerra a China y a cañonazos invaden Pekín, saquean el Palacio de Verano y le imponen el comercio del opio.
O sea, una guerra que ganan los narcotraficantes y enferman y envician a un país por dinero. Fíjense si a veces la historia no hay que mirarla con anteojos distintos, ¿no es cierto? El poder puesto al servicio de este comercio que le hacía tanto daño a China. Entonces, ¿qué tenemos que extraer como características chinas de estas dos cosas? Primero, el temor a la anarquía. Confucio, jerarquía, orden, chin, esto acá, esto allá. Claro que si se desmadra un país de 1.300 millones, ¿quién ataja? O sea que debe ser una cuestión de supervivencia, además un país que están amontonados, donde vienen las hambrunas, venían. Un día el presidente Jiang Zemin me dice a mí, cuando yo era presidente, éramos colegas, me dice, mire presidente, por supuesto que mi chino es muy primitivo, con un lenguaraz, diríamos acá los criollos. Me dice, mire presidente, a nosotros nos reclaman los derechos humanos. El primer derecho humano es comer, y en China desde hace poco, pero ahora comemos todo. Bueno, esos países con hambruna, amontonados, si no tiene una rígida disciplina de existencia, bueno, termina estallando en varios pedazos. Y del extranjero tienen la peor opinión, con toda razón. A la superioridad que tiene filosófica e históricamente el concepto de China-nación, se agrega que fueron los que le metieron el vicio. Entonces, esas dos combinaciones lo vuelven un país más extraño todavía de lo que señalábamos. Mao Zedong, comunismo, salto adelante, le llamó a una industrialización del acero forzada, revolución cultural, murieron 15 millones, 10. Bueno, allí las cifras también son totalmente inimaginables para nosotros. Pero llega un señor, el más importante de la China de los últimos siglos, que se llama Deng Xiaoping, que un buen día descubre que se puede combinar el socialismo, comunismo, marxista con la vida empresarial. No se lo cuenten a nadie ustedes, ¿no? No es cosa que a alguien se le ocurra hacerlo por acá. Pero la verdad es que China adquiere un pragmatismo en cuanto a los negocios y la producción, que este hombre Deng Xiaoping, que había sido perseguido en la Revolución Cultural, a cuyo hijo, para castigar al padre, lo tiraron de un segundo piso de un edificio, quedó parapléjico para toda la vida. Este hombre, que siendo jerarca importante, había estado en la larga marcha con Mao, lo mandaron a carpir tierra en la Revolución Cultural, y que el tipo se la bancó y se convirtió en el artífice de la China nueva, si es que se puede hablar de nuevo, el país más viejo del mundo, pero una versión que es la que hoy día está cambiando la ecuación del poder en el mundo. Esa China que, junto al concepto especial de tiempo que ya señalábamos, tiene otro factor, que es el número. 1.300 millones de personas. Alguien decía en broma que si querían hacer estallar el mundo tenían que subirse a un banquito todos los chinos a la misma hora y a una orden saltar contra el piso y provocar un terremoto que destruya el planeta. Bromas aparte, ustedes piensen, supónganse 500 millones de chinos que estén en una cierta... y que gasten $100 más por mes. Bueno, acá hay ingenieros que pueden decirnos cuál es la cifra. Multiplicada por 12 meses, bueno, no hay límites para lo que pueda mañana crecer el mercado doméstico. Y ahí estamos nosotros, con lo nuestro. Y no te cuento, o no les cuento, si agarran a ficción por comerse un churrasco. Es decir, 200 millones llegan a la clase media todos los años,
Y una de las prerrogativas, en vez de comer arrocito, arrocito, arrocito y soja, 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 también nosotros plantamos soja, así que no se enojen, pero si se ponen a comer un churrasco, no te cuento. Es decir, el número ha hecho que la China, comunista, violadora de derechos humanos, Tiananmen, todo lo que quiera, pero ahí va la señora Merkel y va el señor Cameron antes de mandarse la pruebita esta del plebiscito, y va Rajoy, y porque 1.300 millones son una clientela, ¿no? Entonces estamos en presencia de esa fuerza que no se puede medir por ningún parámetro antiguo, que podemos sospechar acerca de ella, y el momento crucial fue en la conferencia de Davos. Allí va el señor Xi, abre la boca, y si uno lee las palabras de su discurso, dice, es un ejecutivo norteamericano, es un presidente de Europa, de la Europa moderna. No, era el señor Xi, que cuando abre la boca dice cosas como, y voy a hacer una cita muy corta, pero es impresionante. Dice, ante las oportunidades y los retos de la globalización económica, lo correcto es aprovechar todas las oportunidades, afrontar conjuntamente los desafíos y trazar el rumbo adecuado. Y sigue el presidente chino. No habrá ganadores en una guerra comercial. Seguir el proteccionismo es como encerrarse uno mismo en un salón oscuro. Puede que se evite el viento y la lluvia en ese salón oscuro, pero también quedarán fuera la luz y el aire. Mientras este hombre pronunciaba ese discurso, el presidente de los Estados Unidos, no al Acuerdo de París, no al TPP en el Pacífico, cuestionamiento del NAFTA, aranceles, concepto mercantilista del comercio. Entonces, fíjense hasta qué punto hay una inversión de roles que nosotros, que no tenemos mucha arte ni parte en todo esto, tenemos que, como hacemos al jugar al truco, orejear muy bien cómo vienen las cartas en el juego más fuerte y más alto y más caro y más trascendente del mundo. Una China que, bueno, por supuesto nos compra y que Dios la conserve comprando, pero que ha empezado a avanzar en algunos continentes como África, comprando ingentes cantidades de tierra, llevando adelante el proyecto del Camino de la Seda. Ustedes recuerdan que Marco Polo se hizo famoso porque viajó durante unos cuantos años, estuvo en la corte de los emperadores chinos y volvió a Italia, primero con el relato fantástico de lo que había visto, una civilización que ponía pálida a la Venecia de sus amores y a Europa, trajo los tallarines, que no es poca cosa. Ahora es al revés, los chinos van a cortar, pero fíjense, o piensen en el mapa, ¿no? Salen de Pekín y van a dar a Siria, allá a la costa del Mediterráneo. La inversión en obra pública más grande de la historia de la humanidad. Es decir, aquello se expande, se expande, se expande. Y ustedes lo saben, el presidente Macri estuvo, este año fue a China, ¿no? Y tiene un compromiso de 15.000 millones de dólares de inversión. Y nosotros, como región del mundo que necesitamos, por ejemplo, el ferrocarril, si no vuelve el ferrocarril a nuestros países y en la Argentina, con más razón, me meto en un tema interno de Argentina, pero con todo respeto y cariño, lo digo de mi país, si nosotros no logramos que haya un tren que junte Artigas y Rivera con Montevideo, estamos
fomentando la centralización y la no articulación de un país. A los países los articulan los ferrocarriles y los ríos. Ustedes usan el río, nosotros estamos empezando a usar nuestro río, el río Uruguay, pero necesitamos. ¿Quién está en condiciones de hacer esas inversiones gigantescas? Los chinos muy probablemente. Ahora ustedes dirán, no nos chupamos el dedo, mirá que nene, esto no debe ser gratis, porque no hay nada gratis en la vida. Seguramente, pero como trato de concluir yo ahí en el libro y concluir ahora para que no se les enfríe el postre, indudablemente estamos en un momento que da más oportunidades. No les cuento para un país chico como el Uruguay. Hay un cuento muy gracioso, que por supuesto es cuento. Eventualmente habría llegado un embajador uruguayo a Pekín y hablando con el mandamás del momento, en esas charlas informales, el chino habría preguntado, ¿cuántos son los uruguayos? Y cuando se le respondió que 3 millones, preguntó, ¿en qué hotel se quedan? Bueno, imagínense, para un país como el nuestro, y tener 2 parroquias para rezar es mejor que una sola, porque el mundo unipolar no nos sirve. Y una política exterior inteligente, aún para un país grande como la República Argentina, da más libertad. Y los países del Pacífico, ustedes vieron que están encantados. Cuando Trump resolvió que no, le dijeron sí, pero nosotros seguimos. Y la Alianza para el Pacífico, que es un ejemplo de cómo teníamos que haber hecho el Mercosur y no el mamarracho que terminó, estamos pendientes de China y lo bien que hacen. Es decir, estimados amigos cordobeses, la provincia federal artiguista de Córdoba, estamos en un mundo fascinantemente cambiante. Nos agarra a muchos de nosotros ya con el caballo cansado, pero no hay duda que se abre un tiempo admirable que yo he querido describir en estas pocas páginas. Termina el experimento de fuerza, de violencia y de dictadura socialista, que no es el socialismo, sino este modelo de socialismo. Aparece el señor Trump, que está facilitándole el camino a los otros, y ahí están estos que vienen al tranco, el trote chajero, como decimos en mi tierra, ¿no? Ese que no cansa, trac, trac, trac. Bueno, y vienen los chinos. Opciones para los hombres de negocios, opciones para los chicos para estudiar chino y aprender un poco más de este mundo, y opciones políticas para poder ir navegando mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Luis Lacalle. Si hacemos uso del tiempo que tenemos y hay alguna pregunta en la reunión, allá hay una primera pregunta. Señor presidente, muchas gracias por su exposición, que ha sido sumamente clara. He leído con atención el libro y evidentemente se hace un enfoque muy particular en China. Tenemos también otra potencia que está emergiendo, que es India, que es lo opuesto a China, una democracia con una multiplicidad de etnias, una multiplicidad lingüística, de religiones, y tiene 800 y pico millones de habitantes contra 1.300 de los que tiene China, y la tasa de natalidad llevaría a que en pocos años podría superar China. ¿Qué opinión le merece este nuevo posicionamiento, sobre todo teniendo en cuenta que Estados Unidos se retrae? Yo creo que tiene razón el señor cónsul del Uruguay, bien, que es mi representante nacional acá en Córdoba, el señor Álvaro Barba. Cuídenlo porque es un diplomático avesado. Es cierto, la política materialista de el solo hijo y el hijo varón llevó a un genocidio de bebitas espantoso.
Nacía una niña y bueno, no nacía, salía, apenas se sabía, pum, pobrecita, descarte. Uno varón, pero se empezaron a dar cuenta que la pirámide etaria saludable que es esta, empezó a ser así y ahora están alarmados porque no hay niñas y señoritas y mujeres, pero además la gente está viviendo más. Bueno, conocemos, en mi país tenemos un trapecio invertido. Tenemos muy poca gente acá y los jubilados somos un montón. Bueno, la India puede pegarle un susto, pero la India, no siendo una civilización, pero muy dispersa, muy federada en reinos y todo, puede, desde el punto de vista de la natalidad, pasar a China, y ese es uno de los grandes problemas que tiene China. O sea que la observación está bien. Es quizás el problema más grande que tiene China, porque además eso no se hace así y se soluciona. Hay que empezar a cambiar culturalmente, y todos sabemos que la vida moderna tiende a la menor cantidad de hijos, a la procreación de mujeres ya mayores, porque el estudio, porque el otro, es decir, tenemos un tema de natalidad, que no es el caso empezar a tratar ahora, pero es cierto lo que dice mi amigo Álvaro Barba. Bueno, ¿listo? A ver. ¿Cómo? ¿Quién? O sea, acá. Ahí, sí. ¿Cuál es, señor ministro? Sí, ¿cuál es tu pronóstico de Venezuela? ¿Cómo se va a ¿Cuál va a ser el desenlace? Es difícil porque es una situación muy distinta, señor ministro. Yo ayer salió en Montevideo mi artículo mensual que se llama Venezuela en su laberinto. Tomé prestado parte del título del fantástico libro, si no lo han leído, cómprenlo esta tarde y lo leen en 2 noches, que es El general en su laberinto. Son los últimos días de la vida del libertador Bolívar, descritos de una manera admirable por García Márquez, y al final dice su ayudante de cámara, estamos en un laberinto. Yo pedí prestado. ¿Por qué? Porque no encaja dentro del viejo esquema gobierno de fuerza contra fuerzas democráticas. Es mucho más complejo que eso. Por ejemplo, la presencia del factor Cuba, con más de 15.000 efectivos y civiles enquistados en el sistema, en servicio de inteligencia, en la aduana y en inmigración, hacen que sea un país, no digo ocupado, porque 15 millones no van a ocupar a 40 o no sé cuántos son los venezolanos, pero están en los ganglios del poder. O sea que ya ahí hay una diferencia de las antiguas cosas que eran nacionales solamente. En segundo lugar, para mí Maduro es prisionero, ya a esta altura no creo que pueda determinar un cambio significativo en la política de su país. Y luego que es una crisis de hambre, no es hambre de libertad, que todos la hemos sentido, pero si la barriga está más o menos bien, es como un plus. Aquí es que hacen la cola el supermercado y no saben qué van a encontrar. Y si necesitaban detergente, encuentran que hay mayonesa. Porque así es. No hay ni para las arepas, que son esas tortitas que ellos comen, que es el mínimo minimorum del pueblo venezolano. Y entonces esa olla está con una presión que no es solamente el deseo de votar y el deseo de participar, no, es el deseo de comer. Entonces, uno que puede pensar, perdón, y agrego otra cosa que fue criminal de Chávez, que fue cuando repartió 150.000 fusiles Kalashnikov, la mejor ametralladora del mundo, entre las brigadas estas.
Entonces hace falta que sean 30 locos de la brigada que empiecen a tirar para que se arme una que no nos imaginamos, una carnicería. Porque todavía las fuerzas policiales, militares tienen un cierto sentido de obediencia, pero estos que andan en las motos ahí, que ustedes lo vieron, y que están por la propia, deben estar afanando, deben estar secuestrando, deben estar haciendo trabajos extracurriculares. Y después, ayer hubo este problema militar, no se sabe si fue inventado para generar, pero por ahí está la salida, sin lugar a dudas, ¿no? Que alguien se dé cuenta dentro de la estructura de poder de que conviene dar el paso hacia convertirse en el gran libertador y artífice de la apertura, etcétera, 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 como Suárez en España, ¿no? De ministro del movimiento falangista a presidente del gobierno que trajo la democracia. Yo creo que por ese lado, y tiene que ser del lado de la Fuerza Armada, pero, y me olvidaba de otra característica, el narcotráfico está metido hasta acá. Los principales jerarcas se sospecha fundadamente que. Entonces, ministro, ¿por qué lado sale? Ojalá sea por el lado de la menor cantidad de muertos. Porque la echada del Mercosur, bueno, en definitiva, es un saludo a la bandera, creo que había que hacerlo y el Uruguay estuvo reticente. Otro poder que tiene Maduro es la información sobre los negocios que han hecho nuestros países con sus compinches. Y yo estoy seguro que respecto del Uruguay esa es una de las fuerzas que tiene. Y lo dejo ahí. Entonces no es una situación parecida a ninguna otra que hayamos vivido en nuestro continente. Sí. ¿Podría usted decir algo más sobre el Mercosur en ese esquema que planteó con China? Sí, creo que tenemos que independizar las dos cosas. Si usted tiene paciencia, para octubre tengo pronto seguramente un volumen que se va a llamar Nacimiento, Vida y Agonía del Mercosur. Yo soy uno de los padres, pero ni haciendo el ADN lo reconozco como hijo. Porque nosotros lo concebimos como una asociación económica y comercial, con la estructura que tiene que tener para ser dirigida. Y un buen día apareció aquello del Mercosur político para hacer entrar a Venezuela. Ya andaba el amigo Chávez con su cartera. Metimos un parlamento que nadie sabe para qué está, porque yo no quiero un parlamento con mayoría brasilera de Argentina, porque Paraguay y Uruguay conocemos esas vecindades cariñosas cuando apretan. Entonces yo no podía como orientar, aceptar una estructura política donde a ver cómo va a votar el Mercosur en el tema de Afganistán. No, Uruguay va a votar como se le ocurra. Es el único momento que valemos uno. ¿Y vamos a estar atrás de Brasil o de Argentina con todo cariño? No. No. Ahora, una cuestión comercial, pero por supuesto, miren el mapa y se dan cuenta que de Corumbá al puerto de Nueva Palmira, de Rosario, de Montevideo, es natural que eso constituya una unidad comercial, incluyendo Bolivia. Yo he estado en Puerto Aguirre. La costa boliviana que da al río Paraguay tiene 1.500 metros, pero es la salida al Océano Atlántico. Entonces, comercialmente todo lo que se quiera. Yo soy partidario de terminar con Mercosur. Ustedes vieron que a veces cuando uno tiene un perro que quiere mucho enfermo hay que terminar con él porque por cariño. Bueno, esto sin tenerle mucho cariño, ¡pum! Y vamos a hacer, quizás conservar la marca porque tuvo éxito la marca, pero hacer una zona de libre comercio y dejarnos de macana, y que si yo quiero hacer un acuerdo con China yo pueda hacerlo y no sea Brasil y Argentina digan no. No.
O sea que estamos en la agonía en el sentido que trae el diccionario de la Real Academia, lucha entre la vida y la muerte. Yo creo que tiene una vida, pero una vida con mucho cambio. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Le pedimos que nos aguarde un segundito más en el escenario, doctor. Así le hacemos entrega de una plaqueta a modo de recordación. Le invitamos al presidente de Fundación Mediterránea, María Pía Astori. Así le entrega la plaqueta recordatoria. Un Astori bueno tiene que haber. Por suerte no soy Danilo. Sí. Danilo, el pariente de esta. No le gusta. Renovamos el aplauso. Muchísimas gracias, doctor Luis Alberto Lacalle. Mientras los invitamos a seguir disfrutando del almuerzo y les recuerdo de que ya nos están acompañando empresas e instituciones con motivo del 40 aniversario de Fundación Mediterránea. Son estos logos que pueden ver en la pantalla enfrente. Aniversario que será en el próximo mes de septiembre, como siempre. Y si quieren sumar a sus compañías como sponsor de acompañamiento del aniversario, del evento aniversario, pueden comunicarse tanto con Miriam Martínez como con Sergio Altamirano y con José Sandanoceto. Muchísimas gracias y continúen disfrutando del almuerzo.